Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista y hoy estamos de prueba de esta MV Agusta Brutale 1000RR, una moto impresionante que gracias al nuevo concesionario MV Agusta que abre sus puertas en Valencia próximamente, pues la hemos podido traer al canal. Una bestia de 208 caballos que, aparte de ver qué tal funcionan dinámicamente, que seguro que nos impresionará, también veremos qué tal es para el acompañante, cómo ilumina este faro bulboso y, en líneas generales, cómo funciona esta bestia del asfalto. Pero antes que nada, vamos a observarla con todo detalle. Y antes de comenzar, quería dar las gracias especialmente al concesionario MV Agusta Valencia, que antes de abrir sus puertas, hoy a día de hoy, 22 de noviembre, que es cuando lanza este vídeo, todavía no han abierto sus puertas, las abren próximamente en el mes de diciembre, a lo largo del mes de diciembre, supongo que a mediados se abrirá. Y bueno, podremos ver sus modelos en Feria Valencia, en el Salón de Dos Ruedas, que coincide justo con el Gran Premio de Cheste. Y quería sobre todo, pues eso, agradecer que hayan vuelto a traer las MV a Valencia, que de un tiempo a esta parte pues ya no estaban representadas, una marca de este nivel, y creo que Valencia la necesitaba. Así que primero agradecer eso, que traigan la marca a Valencia y sobre todo pues que hayan depositado esa confianza para probar sus modelos aquí en mí. Y bueno, la verdad que lo agradezco un montón y creo que este detalle, esta confianza que han depositado en mí, no hubiera sido posible sin vosotros, mis damas y mis caballeros, que con vuestro apoyo, vuestro empuje y todo lo que me dais, pues he conseguido o ha llegado hasta mí la posibilidad de probar esta marca que es verdaderamente exclusiva, unas máquinas muy especiales, en lo cual estoy pues súper agradecido de poderlas probar y de poder comentar con vosotros las sensaciones que transmiten estas bestias del asfalto, sobre todo esta Brutale 1000RR. Y dicho todo esto, creo que comenzar pues hablando de la marca. Pues bueno, creo que MV Agusta todo el mundo la conoce, es una marca muy muy conocida, una marca que se ha sabido posicionar en lo más alto, con motos muy exclusivas, con motos con unos acabados impresionantes y con series limitadas de auténtico lujo, sobre todo. Y diseño, bueno, de diseños de esta Brutale 1000RR, qué decir, si el primer adjetivo que te viene a la boca nada más la ver es bestial, es brutal, que le viene, pues bueno, ni que pintado el nombre. Y bueno, es que es un diseño espectacular. Lo mires por donde lo mires. Hay gente que le encanta la parte delantera, con el depósito, los alerones, etcétera, etcétera, con esa horquilla, con esa tija inferior de triple ancaje, incluso el panel de control con esos soportes mecanizados que se mantienen fijos, muevas o no muevas el manillar, con estos semimanillares. Hay gente que le fascina sobre todo la parte trasera, con esos huecos aligerada, con ese colín ahí arriba. Da igual, la mires por donde la mires, es espectacular. Está llena de detalles, desde la plaquita de la persona que la ha montado con pasión, como ellos dicen, hasta cualquier detallito que quieras buscar. Está todo súper cuidado. Además, es una moto que se denota compacta. Es una moto muy, muy compacta. No hay apenas huecos en ningún sitio. Está todo muy, muy compacto. Y aunque está todo a la vista, está todo súper cuidado y no hay nada fuera de lugar. O sea, es todo espectacular. Y bueno, los elementos y todos los detalles son de altísimo nivel. Desde las horquillas Onlys tope de gama, todo con su regulación electrónica, no son semiactivas, son electrónicas, el amortiguador de dirección, los mecanizados, ya que, como comentaba, de todos cualquier detalle, desde los soportes del
del panel de control, los semimanillares, etcétera, etcétera. Todo está súper cuidado, incluso el basculante monobrazo y el portamatrículas que envuelve de manera perfecta la rueda para que no sobresalga nada más que lo necesario. Todo está súper mega cuidado, pero cuidado hasta el más mínimo detalle. Un diseño espectacular, se mire por donde se mire, y además con un detalle que a mí me gusta mucho, que es que mantengan ese faro de las Brutale antiguas, por así decirlo, ¿no? Y ha ido evolucionando, ahora es full LED, luego veremos qué tal ilumina, pero bueno, es espectacular y todo está súper mega bien cuidado. Como decía, además todo con elementos tope de gama. Aparte del carbono que ves, es carbono del bueno, carbono del de verdad. Y verdaderamente, bueno, estas piezas cumplen su función, pero no os caigáis al suelo ni nada por el estilo, porque los alerones valen 1.000 euros, las tapitas laterales valen 700 y empiezas a sumar, y una pequeña caída en parado pues te puede arruinar no un mes, sino el año entero. Pero claro, una persona que se gasta los 36.000 euros que vale esta moto, pues evidentemente le puede dar un poco igual esto. Pero quieras o no, siempre pica, y estamos hablando de una moto de altísimo nivel. Cuando estamos hablando de ese altísimo nivel, pues los ajustes son perfectos, las calidades altísimas, el tacto de las piñas, etcétera, es un tacto extraordinario. Yo diría que es hasta demasiado suave. Me gustaría que tuviera un poquito más de feedback, por ejemplo, cuando apretas el botón de desconexión de los intermitentes. Pero es que va todo tan suave, todo tan perfecto. Luego, claro, las manetas son regulables, los espejos retrovisores son preciosos, están muy bien mecanizados, están firmes, pero claro, están en una posición que verdaderamente a la hora de ver hacia atrás, pues bueno, son muy estéticos, ensanchan mucho la moto y bueno, digamos que ves e intuyes lo que hay detrás, porque no son lo suficientemente grandes, la posición pues bueno está bien, pero bueno, a mí no me acaba de gustar a la hora de ver lo que sucede detrás tuyo. Pero bueno, por lo demás, los semimanillares perfectamente colocados, amplios, elevados, que luego hablaremos de la postura, y luego pues bueno, las estriberas regulables, todo perfecto. De verdad que es que da gusto ver esta moto, aparte de que impresiona nada más verla, es que te puedes estar horas y horas mirando cada detalle, porque es verdaderamente impresionante, es bestial, es brutal, valga la redundancia. El depósito de combustible verdaderamente es ancho, es amplio, con unas formas impresionantes, verdaderamente impresionantes, que es algo que me encanta. Verdaderamente el depósito es algo que me encanta, además con como vuelvo a decir, con el soporte al panel de control, que luego en posición quedas muy encima de él y tienes que agachar un poco la mirada para verlo, pero aún así estéticamente es espectacular. Me llama mucho la atención también el asiento del piloto partido en dos, que me recuerda sin querer a los asientos de los ciclistas. Es duro y bueno, pero dentro de lo que cabe tiene una dureza y una postura que luego pues bueno, hablaremos un poquito más en detalle, pero que no acaba de resultar incómodo del todo. Y luego tiene arriba en el colín un cojín, le han puesto un cojín para el aventurero o la aventurera que se atreva a subir ahí arriba. Pero de todas maneras, nuestra acompañante ha subido y nos dará su opinión. Por lo demás, es una deportiva con todas las de la ley, y hay que decir que me impresiona, me gustan muchísimo las 4 salidas de escape. Me parecen impresionantes, y luego hablaremos de su sonoridad, pero suenan muy bien. Y luego es una moto que suena dentro de ella, cuando estás subido a ella suena espectacular, pero de eso hablaremos cuando estemos en marcha. Por lo demás, creo que bueno, no hay mucho más que decir, la verdad. La moto es espectacular, es maravillosa, tiene infinidad de detalles de altísima calidad,
y verdaderamente nada desentona y nada está fuera de lugar. Es un diseño muy, muy cuidado que verdaderamente cuando lo dejas en una terraza llama muchísimo la atención. Eres el señor de la Brutale, como se puede decir, es una moto que es imposible pasar desapercibido con ella. Y hablando de rivales, pues creo que solo hay una rival para esta moto, que es la Street Fighter, Ducati Street Fighter V4S. Es la única que se le puede asemejar o se le puede parecer en cuanto a potencia, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una bestia de 208 caballos. O sea que es una máquina que luego, pues gracias a Dios, hemos podido probar la Street Fighter, y en el apartado en comparativa las compararemos. Y dicho todo esto, llega el momento de echarle un vistazo rapidísimo a los impresionantes números de esta máquina. El motor tiene una cilindrada exacta de 998 centímetros cúbicos. Es un 4 cilindros con 4 válvulas por cilindro. La potencia máxima declarada es de 208 caballos a 13.000 revoluciones. El par máximo es de 116,5 Nm a 11.000 revoluciones. El chasis es un tubular de acero. La suspensión delantera es una horquilla invertida Onlys de 50 milímetros de diámetro con un recorrido de 120 milímetros con regulación en precarga, compresión y extensión de manera eléctrica, que también puedes hacer mediante el móvil por Bluetooth. La suspensión trasera es un monobrazo de aluminio con un monoamortiguador de gas firmado por Onlys con un recorrido de 120 milímetros, también regulación en compresión, extensión y precarga. El freno delantero es Brembo Stilema con 2 discos flotantes de un diámetro de 320 milímetros, con una pinza monobloque radial de 4 pistones y una bomba de freno Brembo radial. El freno trasero es un disco de 210 milímetros de 2 pistones con una bomba Brembo. La rueda delantera es una 120/70 en llanta 17 y la rueda trasera es una 255 en llanta 17. La longitud máxima es de 2080 milímetros, la anchura máxima es de 805 milímetros, la distancia entre ejes es de 1415 milímetros, la altura del asiento es de 845 milímetros, la capacidad del depósito es de 16 litros y el peso en seco es de 186 kilos. El consumo homologado es de 6,8 litros a los 100. Y llega el momento de ver el panel de control. Después de el espectacular inicio y check-in, pues podemos ver un cuentavueltas que preside el panel de control. Luego tenemos la velocidad máxima, la marcha engranada y luego un panel donde te dice pues el odómetro, el trip 1, el trip 2, etcétera, etcétera. Luego pues ver el nivel de inclinación, luego los setups del ABS, del control de tracción, del anti-wheelie o control de inclinación de la rueda delantera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de información. Y luego también bajo puedes cambiar los mapas de potencia en el Race, el Custom, el Sport y el Rain. El Rain es una oda a todo pues el raciocinio, ¿sabes? Y a la lógica que deja la moto en 160 caballos muy usables y que prácticamente sí, pues es un modo, la verdad que muy, muy usable aunque no llueva. Y bueno, luego puedes entrar en los menús en los cuales puedes configurar el Bluetooth para, bueno, como comentaba, poder manejar toda la configuración de las suspensiones electrónicas que no son semiactivas, sino que las configuras todo mediante la electrónica, mediante el Bluetooth o desde el panel de control. Y bueno, y luego pues la sensibilidad del puño de gas, etcétera, etcétera. O sea, puedes todo configurable, pero todo pensando en una versión sobre todo deportiva. Y luego pues bueno, tiene pues eso, el pequeño detalle de las vueltas, etcétera, etcétera. Y luego el Launch Control. Launch Control, os he de decir que no he tenido el suficiente valor de ponerlo en prueba porque no he encontrado un sitio lo suficientemente despejado
para poderlo poner a prueba, ya que creo que esos 208 caballos son demasiados caballos para hacer una prueba de ese estilo si no es una pista cerrada. Visto el panel de control, que verdaderamente es espectacular, como toda la moto, vamos a subirnos. Y nos subimos a esta Brutale 1000RR. Y verdaderamente la postura es racing. La postura es racing, pero sin ser super racing, sobre todo dado a que los semi-managers van un poquito elevados. No mucho, pero lo suficientemente elevados como para que la postura no sea 100% RR racing a tope. Es racing, por así decirlo, un poquito más light. Eso sí, la postura de piernas es racing, postura encogida, pero si no vas con cuidado y sin querer, pues bueno, levantas un poquito el cuerpo y apoyas demasiado el peso de tu cuerpo sobre las muñecas, pues lógicamente lo vas a sufrir. Pero sin embargo, si ves en una postura un poquito más al ataque, pues verdaderamente eso va a ser más fácil de soportar y vas a sufrir menos las muñecas. Eso sí, vas a tener que forzar bastante el core. Pero bueno, es un plus o un peaje a pagar en esta espectacular máquina. Pero vamos a arrancar este 4 cilindros de 208 caballos y vamos a ver qué tal funciona. Ya estamos en autovía y autopista y bueno, a nivel dinámico pocos secretos hay para esta moto, ya que autovía y autopista simplemente es muy fácil de manejarse con esta moto tan potente, en la cual ya te puedes dar cuenta que luego comentaré. Pero a nivel ergonómico, como decía, la postura es muy R light, porque la postura de manos es relativamente cómoda, relativamente. Pero la posición de piernas sí que es encogida, el asiento es duro, pero yo no le echaría la culpa de todo al asiento, sino las suspensiones. Las suspensiones son completamente pétreas, son duras, y cualquier irregularidad te la transmiten. No, es muy sensitiva. Luego también quieras o no, vas bastante sobre la moto, volcado hacia adelante para tener mucha más sensibilidad del tren delantero. Todo esto es evidente porque estamos hablando de una moto muy potente. Tienes que tener un control total y absoluto. Luego el acelerador es súper sensible. También yo lo tengo configurado a ese nivel, pero es que es sensible, muy sensible. Cualquier insinuación, el puño de gas se transmite de manera automática. Incluso si pillas un pequeño bachecillo y mueves la muñeca sin querer, lo vas a transmitir. Lo cual, pues bueno, está bien para coger tacto y aprender un poquito las sensaciones de esta moto. La verdad que es una moto muy llevable hasta las 9000 vueltas. De las 3000, que es cuando empiezas a ver la hoja subir, hasta las 9000, la moto es muy llevable. Verdaderamente en sexta vas deprisa, vas a la velocidad máxima de la vía con muchísima facilidad. Cortar gas y dar gas es, pues nada, simplemente en instantes, sin querer has superado la velocidad máxima de la vía. Tienes que ir con mucho control sobre eso, pero la moto verdaderamente se deja llevar. ¿Qué pasa? Que cuando superas esas 9000 vueltas, de esas 9000 hasta el final, es una aceleración brutal, constante, y verdaderamente no hay carretera abierta que permita exprimir las capacidades de este 4 cilindros en línea. No las hay porque es que es bestial la capacidad de aceleración y de ganar velocidad que tiene esta moto. Es así. Luego, la moto es muy estable y bueno, en general la moto en estas vías se siente, pues bueno, sobrada en todos los aspectos, y verdaderamente tienes ganas de probar, de desenvolverte en
zonas con curvas, etcétera, etcétera, y verle un poquito más y sacarle un poquito más de chicha. Así que vamos hacia las vías secundarias. Las vías secundarias, verdaderamente, hay que buscar vías secundarias que estén perfectamente asfaltadas. Si no están perfectamente asfaltadas, lo vas a sentir porque, como comentaba, las suspensiones son muy duras. Por lo demás, la maniobra del adelantamiento, simplemente tienes que vigilar no pasarte de aceleración. Os lo digo así, no es que reducir una marcha y abrir gas fuerte o reducir dos y abrir gas fuerte, es prácticamente exponerte a que el control anti-wheelie haga su trabajo, que levanta la moto unos 10 centímetros aproximadamente y vuelas, te teletransporta. El coche es que cuando te das cuenta lo has dejado muy muy atrás, y la moto luego cuando aterriza, la verdad que aterriza de una manera muy suave con el anti-wheelie, la verdad que funciona a la perfección y es increíble, es increíble sus capacidades. Las capacidades de esta moto son brutales, como bien dice el modelo. Luego, puedes ir a un ritmo muy, muy, muy vivo y no hace falta sobrepasar las 9000 vueltas. No hace falta, verdaderamente, y se maneja de una manera suave, es muy, muy ágil, muchísimo. Y la moto es perfecta, va sobre líneas y puedes ir con un ritmo muy vivo, muy ágil y muy, muy alegre y muy divertido, sin verdaderamente sentirte que estás llegando a unos límites para nada lejanos, unos límites que están súper lejanos tanto de la máquina como sobre todo tuyos, porque no estás forzándote. Y eso es importante, Aparte, las capacidades de esta moto son increíbles, verdaderamente son increíbles. Confort de marcha, pues es limitado debido sobre todo pues a la postura de brazos, postura de piernas y a la cantidad de información que te transmite del asfalto. Te lo transmite todo, bachecitos, cualquier cosa. Por eso digo que es muy importante que el asfalto esté en perfectas condiciones. La moto no vibra absolutamente nada, no hay ningún ruido extraño. Luego solo está el sonido del motor, sonido que emana el motor, sonido de los escapes y el sonido de la admisión. El sonido de la admisión verdaderamente es espectacular. Cuando abres gas va variando esos sonidos, parece que la admisión te vaya a absorber y luego pues sin darte cuenta la moto te lanza en una aceleración bestial hacia adelante. Es increíble, verdaderamente son sensaciones muy extremas y muy, muy, muy impresionantes. Pero todo esto con un control total y absoluto. Sabes que si no abres el gas fuerte para decir voy a estirar el motor hasta el final, que es muy difícil encontrar un lugar donde poder estirar el motor hasta el final en carretera abierta, por no decir imposible, sabes que puedes controlarlo. Yo creo que la moto es muy usable, y me repito, hasta las 9000 vueltas. Más allá de las 9000 vueltas, pues empiezas a notar esa caballería, esa potencia, esa brutalidad de la moto, que verdaderamente tienes que tener un nivel muy, muy, muy alto y una cabeza y una mente muy fría para controlarlo. Si no, es preferible incluso decir, oye, pongo en modo Rain, 160 caballos, mucho más lógico, mucho más controlable, pero si quieres ir con tus 208, pues bueno, mente fría y sabiendo que, bueno, puedes pasarlo muy bien, sí, por así decirlo, sin necesidad de, en caso de necesidad de una aceleración necesaria por lo que sea, de apurar un poquito el motor. Y ya está. Pero bueno, todo esto nos transmite y nos hace llegar a las curvas. Y en las curvas, la verdad que la moto es un auténtico tiralíneas. Es un auténtico tiralíneas. Eso sí, si vas a un ritmo normal, que bueno, hablar de un ritmo normal con esta moto es ir a un ritmo bastante rápido. Es un tiralíneas, prácticamente te puedes mover a base de contramanillar. La moto las tira las curvas con total solvencia, con total tranquilidad y prácticamente no tienes ni que cortar ni abrir gas. La moto va de una manera increíble, es increíble, la verdad. Eso sí, asfalto perfecto, me repito.
Luego, la capacidad de frenada es incluso superior a su capacidad de aceleración. El tacto tanto del freno delantero como el freno trasero es excelente, o sea, es increíble. O sea, cuanto más apretas, más frenan, y puedes llegar a frenar muchísimo porque la moto se detiene de una manera increíble. El sistema de frenos se nota que es lo mejor del mercado, y es que es increíble el tacto, la dosificación, el mordiente y la increíble capacidad de frenada, porque si la capacidad de aceleración impresiona, la capacidad de frenada impresiona, creo que aún más. Aparte de cómo absorbe esa frenada la horquilla delantera, es brutal. Lo único que pasa es que si vas a unos ritmos ya muy altos, muy altos, es una moto física. Es una moto en la cual tú tienes que poner de tu parte, estar ahí, que a pesar de ser una moto peso pluma, llegado a circunstancias, puedes notar cómo tiende a abrir un poco la trazada. Si te está pasando eso, verdaderamente estás yendo muy deprisa, te estás acercando posiblemente a unos límites que en carretera abierta no son para nada recomendables, y que, bueno, me han recomendado que si me pasara eso, lo suyo es endurecer un poquito más la precarga del amortiguador para que se mantenga el colín lo más elevado posible y sigas teniendo mucho más presencia, mucho más peso en la rueda delantera. Eso posiblemente puede pasar si pones el modo Rain, que afloja las suspensiones, pero en mi caso, ya que lo he puesto poco el modo Rain, sino he usado mucho más el modo Sport, pues bueno, no he llegado a tener esa sensación exagerada de que la moto abrirá la trazada. Simplemente, pues eso es una moto pues que necesita de tu físico, de moverte encima de ella, de usar bien el cuerpo, de tirar bien con el contramanillar y manejar. Evidentemente, en esos momentos es una deportiva con todas las de la ley y estás yendo verdaderamente a ritmos espectaculares. Luego, como he dicho, la estirada no te la acabas. O sea, estirar este motor en curvas no te lo acabas. Es que es imposible acabarte la estirada de este motor. La aceleración solo es posible verdaderamente en un circuito cerrado. En carretera abierta, yo verdaderamente recomiendo pues tener una cabeza muy fría e ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no vas a superar los límites de la moto, sino vas a superar tus límites de conducción, y entonces pues bueno, no te puedes meter en apuros que no son recomendables, porque como comentaba, las piezas de la moto son realmente caras si en algún momento rozas el suelo. Y nada más, verdaderamente en las curvas te lo pasas brutalmente bien, te diviertes mucho, y lo mejor, sea cual sea el ritmo que quieras llevar, porque la moto tiene muchos bajos, empuja muy bien desde abajo, entonces te permite ir hasta de un ritmo tranquilo, pausado, como decía, tirando de semimanillar, sin moverte mucho, y la moto traza de una manera perfecta y, quieras o no, te diviertes y vas con una sonrisa en el casco, y en ese momento dices, ostras, qué máquina llevo, porque qué bien lo hace ella, porque tú simplemente lo único que estás haciendo es mover el manillar, porque lo está haciendo todo ella de una manera perfecta, que al fin y al cabo de todos los elementos que tiene están pensados para ir más allá de esto. Y bueno, vamos a seguir con la prueba. De viaje, pues verdaderamente viajar con esta moto se puede poniendo, pues como habéis visto, una bolsa sobre el colín o una bolsa sobre el depósito y lanzarte a hacer kilómetros. Eso sí, los consumos, yo he superado los 7 y pico durante la prueba. Quieres o no, eso reduce bastante la autonomía, hay que parar, las suspensiones son pétreas y como no es muy recomendable pues bajar mucho o ablandarlas mucho, porque a nivel dinámico, pues quieras o no, se puede llegar a notar. Entonces
lógicamente cuando encuentras carreteras en mal estado, pues acaba cansando. La postura es una postura deportiva y evidentemente también es una postura bastante más cansada para cervicales, espalda, muñecas, y en algún momento apoyas demasiado tu cuerpo sobre ellas en vez de tirar del core, como comentaba. Entonces, pues quieras o no, esto acumula cansancio sin querer. Aún así, la moto no vibra, el sonido es maravilloso y bueno, quieras o no, si eres una persona que está acostumbrada a este tipo de motos, sí que puedes hacer kilómetros, porque no es una postura racing agotadora, sino es una postura racing, pero que se deja llevar. En comparación con verdaderamente la única máquina que se puede comparar con esta Brutale es la Street Fighter, que ha pasado por el canal en una prueba pasional hace ya un tiempo. Y bueno, decir que este 4 en línea es espectacular y el V4 también. Digamos que están los dos muy dosificados, muy dóciles hasta un determinado número de vueltas. Por así decirlo, en el V4 todo empieza a hacerse más brutal a partir de las 7000 y en este es a partir de las 9000. Por lo demás, son motos muy parejas, lo único que la Street Fighter, al tener manillar, la hace un poquito más cómoda, pero aún así suspensiones pétreas, etcétera, etcétera. O sea que son muy similares. Lo único que pasa que quizás, aunque la Street Fighter es una moto preciosa, la carga de diseño, la carga de exclusividad que tiene esta MV Agusta, pues quieras o no, la Ducati no lo tiene. Aún así, sigue siendo también una moto espectacular, exclusiva, etcétera, etcétera, pero en ese plus, en esa liga, la MV Agusta singularmente gana pues por tradición, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué tal ilumina el faro de esta Brutale 1000R. Verdaderamente este faro ilumina más que bien. Además tiene luces de inclinación cuando tomas una curva. Las cortas me parecen lo suficientemente profundas, lo suficientemente intensas. Me gustaría que fueran un poquito más profundas, que se alargaran un poquito más, pero están más que bien, me gustan. Y luego, cuando ponemos el haz de largas, hace un cambio muy raro. La iluminación corta se apaga, se enciende una luz larga, pero que, ostras, deja un poquito en penumbra. No llega a iluminar lo suficientemente intenso que a mí me gustaría la zona que correspondería a las cortas, y luego sí, la zona de las largas sí, con una intensidad muy buena y una profundidad también muy buena. Lo único que pasa es que, dadas las prestaciones de esta máquina, le diría que necesitaría más profundidad, pero claro, necesitaría que se hiciera de día. Pero por lo demás muy bien. Y luego la iluminación en curva se nota, porque sí que la notas, pero me gustaría que tuviera más intensidad, sobre todo porque en largas muy bien notas cómo se te ilumina esa parte de la curva, pero en cortas, como la intensidad de las cortas es bastante superior en ese aspecto, en esa zona, y es lo suficientemente amplia, pues creo que se quedan un poquito pobres de intensidad cuando estás en las cortas. Pero bueno, es un detalle insignificante. Por lo demás, quiero decir, una iluminación muy buena, acorde al nivel de la moto. Y llega el momento de probarla con el acompañante. Pues bueno, aunque el espacio es suficiente, que el acompañante tiene que ir sobre ti y apoyado sobre el depósito, lo cual pues limita bastante el espacio y la maniobrabilidad del conductor. Pero bueno, por lo demás, bien. La moto, pues bueno, absorbe perfectamente al acompañante a nivel de cualquier dinámica, suspensiones, cualquier cosa, y si necesitas ajustar la precarga o lo que fuera, pues bueno, a nivel electrónico lo puedes ajustar, y a nivel de comportamiento dinámico, pues sin ningún problema. Estamos hablando una moto que va sobrada para asimilar al acompañante. Así que creo que en estos momentos
la opinión del acompañante es mucho más importante que mi opinión a nivel dinámico, porque la moto lo absorbe perfectamente. Lo único que pasa es que te sientes, pues bueno, bastante encogido, bastante abrazado, por así decirlo, por el acompañante, y lo cual limita bastante los movimientos del piloto. Hola a todos, soy la acompañante caballero motorista en esta prueba de la MV Agusta Brutale 1000RR. Bien, ¿qué os puedo contar de esta moto? Bueno, pues como su propio nombre indica, es una R y por tanto la posición será una posición deportiva con los pies muy hacia arriba y las rodillas muy encogidas. El acompañante está más alto que el conductor, ¿vale? Pero se puede subir y bajar bien esta moto. El asiento es pequeño, como suele ser habitual en estas motos, confortabilidad normal, no tiene ninguna agarradera por ningún lugar y el sitio, o sea, la postura más cómoda es apoyarse sobre el depósito. Entonces, ¿qué es lo que más me ha incomodado de esta moto? Ha sido que tanto en los cambios de rasante como en las frenadas me resbalaba mucho, me caía literalmente encima de caballero motorista y entonces me tenía que estar todo el rato en el depósito apoyada haciendo fuerza hacia atrás para no caerme, ¿vale? Por tanto, creo que esta moto para autovía, autopista, línea recta, puede ir bien el acompañante. Es cierto que una hora y cuarto y 20, porque si no el cuello pues se te carga un poco de ir en esa postura, pero para ciudad pues ya os digo que esta ha sido mi experiencia personal, que a lo mejor era el pantalón o que el asiento no se ha hecho a mi cuerpo, pero era bastante incómodo cada vez que había, al menos en nuestra ciudad, que hay muchos badenes, en cada badén es que me caía, literal. Entonces, pues bueno, esta ha sido mi experiencia en la MV Agusta Brutale 1000RR. Ya ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho tanto por redes sociales como por la pestaña Comunidad de YouTube. Así que vamos a ello. Oriol Base pregunta, dice si tiene algún sentido, al menos común, que se pueda circular con esto por la calle. Pues como he comentado a lo largo de la prueba, sí que se puede circular con ella por la calle porque es verdaderamente muy usable hasta las 9000 vueltas, más allá pues ya es más complicado. Y luego tiene el modo Rain de 160 caballos que es muchísimo más común y sí que es usable. La verdaderamente que sorprende ese aspecto. Hay que probarla para darse cuenta de eso, porque verdaderamente sobre la ficha técnica impresiona. 00 Adrián dice que ¿qué te puede preguntar de esta bestia? ¿Qué se siente tenerla ahí a punto de subirse y ver semejante máquina? Me hace recordar a Lilian. Pues verdaderamente impresiona mucho. Cuando la arrancas el sonido es bestial y da mucho respeto, muchísimo, más que nada porque es una máquina pues cara y muy exclusiva, y a veces pues bueno, hay que ir con mucho cuidado, pero verdaderamente espectacular. Y sinceramente, si en algún momento de vuestra vida os podéis subir a una de ellas, con mucho cuidado, con mucho respeto, pero verdaderamente probarlas porque es una experiencia única. Bala79 pregunta de ¿es cierto y verdadero que una aceleración a tope puede volverte disminuido capilar? Pues verdaderamente es cierto y verdadero. Una aceleración a tope con esta moto, y si no tienes la cabellera bien asentada, posiblemente vuelvas con bastante menos pelo. Totalmente cierto. Fshende pregunta que ¿qué tal las sensaciones en curvas? Pues la verdaderamente que las sensaciones de curvas son muy buenas. La moto se siente muy firme a ellas siempre y cuando el asfalto sea en perfecto estado, y como comentaba en su apartado, cuando empiezas a llegar a límites verdaderamente altos, a una conducción muy deportiva en curvas pues muy abiertas de alta velocidad, si por un caso has modificado la precarga porque dices, ostras, es que la moto verdaderamente es muy pétrea, entonces has decidido pues bueno, aflojar un poquito la precarga o cualquier cosa y no va lo suficientemente levantada de delante, la moto puede tener una ligera tendencia a abrir la trazada.
Pero bueno, eso es ajuste de suspensiones. Pero bueno, que te lo dicen, o sea, te lo dicen porque es algo que tienes que saber. Porque claro, llevar una máquina de este nivel, si en algún momento entras a circuito y empiezas a ir fuerte y te das cuenta de que te abre la trazada, pues tienes que ir a la precarga, mantener el colín, la parte delantera, suficientemente elevada para mantener ese ángulo, ese peso sobre la rueda delantera para evitar que te la abra. Pero bueno, es un detalle insignificante dadas las sensaciones tan brutales que transmite en las curvas, que te da la sensación de que a base de semimanillar prácticamente la puedes llevar a cualquier curva sin ningún tipo de problemas, porque el aplomo es total y absoluto. Mane IC pregunta de espectacular: ¿has llevado alguna vez una moto con tanta potencia? ¿La ves disfrutable fuera de circuito o es demasiado? Un saludo. Pues bueno, mi moto de todos los días son 150 caballos, un poquito lejos de los 208. He probado la Street Fighter, la V4, en su momento probé una Hayabusa, en su momento probé una Street Fighter V2 proveniente del motor 1098, muchísimo más brutal, aunque menos potente, que está muchísimo más exigente. La Street Fighter V procedente del 10 motor 1098, una moto muy exigente. Pero sí, y disfrutable, se puede disfrutar con mucha cabeza, con mucho cuidado, en carretera abierta, lógicamente sin buscarle las cosquillas a esta moto, ya que a partir de las 9000 la aceleración es muy importante, hay que tener mucha experiencia y verdaderamente sin querer puedes superar tus límites, lo cual no es aconsejable en la pista abierta, en carretera abierta. Así que en circuitos verdaderamente donde la vas a disfrutar al 100%, pero no es una moto solo 100% de circuito, como creo que posiblemente sí que sean sus hermanas Lancer. Francis Ordá pregunta de media de consumo exacto en tu ruta barriada. Muchas gracias. Pues si te soy sincero, no la he sacado, porque va más allá de los 7 litros a los 100, va más allá. Sobre todo, pues bueno, porque sin querer en algún momento, pues sí que te exprimes las capacidades de aceleración, etcétera, y entonces pues bueno, el consumo verdaderamente sin querer se dispara. Pero sí, si a poco que vayas medianamente alegre tal cual, pues sí que es sobre los 7, un poquito más arriba. Lord Mara pregunta que le ha parecido ver MV limitables a la 2, estoy en un error porque está mamma mía. Pues no sé, creo que recordar que en su momento MV tenía un proyecto de sacar motos pues un poquito más accesibles, etcétera, pero creo que desde que está de la mano de KTM, creo que ese proyecto se ha quedado un poquito más atrás y sigue ofreciendo máquinas muy exclusivas, y creo recordar que ninguna de las máquinas que hay en su catálogo es limitable. Beach 269 dice que madre mía, verdaderamente sí, madre mía, es espectacular. Os recomiendo que si podéis verlas en directo, porque aún sin poderlas conducir ya son espectaculares, y creo que verlas en detalle y poderlas observar aunque sea en parado merece la pena. Y Ceyes 111 dice: me gustaría que no salieras volando, apúntalo. Pues verdaderamente hay que cogerse fuerte para no volar, pero la moto se tiene y se agarra al suelo, es un verdadero cohete misil tierra-tierra. Oriol Bates dice que te pones tapones o dejas los acúfenos ya por imposible. Pues sí que uso tapones, sobre todo para hacer viajes largos. Cuando hago rutas y esas cosas no uso tapones, me gusta sentir el ruido del motor, el sonido celestial, mejor dicho en este caso. Jesús el Brujo, un gran amigo, dice que vaya pepino, caballero, un abrazo. Un abrazo, Jesús, desde el Brujo, desde aquí, desde este pequeño canal también tuyo. Oreisa 9266 dice: ¿puedes probar la velocidad máxima? Es broma, jajajaja. Pues verdaderamente la moto corre muchísimo y nada, es imposible probar la velocidad máxima en carretera abierta, totalmente imposible. Ojalá algún día consiga una prueba en circuito de una bestia de estas y os pueda decir verdaderamente lo que corre en circuito.
Rateta Rider pregunta de ¿qué tal es ese cambio? ¿Muy clack o es dulce? Todo relativo, que la potencia es una brutalidad. Es clack, verdaderamente es clack, pero verdaderamente también el quickshift funciona muy bien. Entonces yo creo que lo uno por lo otro, pero es un cambio que verdaderamente y además tiene que ser así, recorrido justo, cortito, directo, porque la potencia cuando estás subiendo de marchas, etcétera, etcétera, es necesario que esta máquina funcione de esa manera. Asan Laredo dice que la próxima una super veloce. Pues, ¿por qué no? Tomemos nota e intentemos que la próxima sea una super veloce, pero sea la MV Gusta que sea, será muy, muy chula. User IH4NZ2VX5X le gustaría saber si las suspensiones electrónicas Onlys que lleva este modelo son semiactivas y funcionan de la misma manera que la Yamaha Tracer GT Plus o de la Moto Guzzi 1000 Mandelo. Gracias. Pues no son semiactivas, son electrónicas. Todo te lo regulas tú a tu gusto y así se queda. Verdaderamente todo eso la moto es bastante dura de por sí. Homoges pregunta que cada cuánto pasas por la gasolinera. A nivel de mantenimiento, ¿es tan asidua como otras MV? Gracias. Pues pasas por la gasolinera con todo el gusto que tú tengas al puño de gas. Si tienes gusto para el puño de gas, vas a pasar cada muy poco por la gasolinera. Si tienes menos gusto por el puño de gas, pues pasarás menos poco, pero sí, pasas bastante. Te puedes hacer muy amigo del gasolinero si vas a la misma. Luego, a nivel de mantenimiento, pues verdaderamente me ha sorprendido, ya que pasas cada 15.000 kilómetros por la revisión y no es una revisión excesivamente cara, andará sobre los 300 euros, una cosa así, un poquito menos quizás. Y luego la revisión sí que es más cara, que es a los 30.000, en el cual ya pues bueno, hacen ajuste de válvulas y todo eso, en el cual pues bueno, sí que es una revisión más cara acorde al nivel, que está sobre los 800, 900 euros. Así que bueno, no está tan mal. Jaime pregunta de ¿es viable llevar paquete, aunque sea a 500 metros al final de la calle? No en autopista, que asumo que será entre irresponsable y un infierno. ¿Podrías comentar la posición de la moto en relación con la Street Fighter V4 o la MT-09? Claro que sí, pues sí que es viable. Yo he llevado el paquete mucho más de 500 metros, sí que es viable. Pero de todas maneras te dejo su opinión en su apartado para que veas su valoración. Pero sí que es viable, sí que la puedes llevar o lo puedes llevar durante bastante tiempo, pero yo diría que un viaje pues tendrías que parar prácticamente cada hora aproximadamente para un poco estirar el cuerpo y esas cosas. Y luego, la posición de la moto en relación a Street Fighter V4 o la MT-09. La principal diferencia sobre la Street Fighter, como he dicho en su apartado en comparación con, es el manillar, lo cual la hace un poquito más cómoda. De posición de piernas sigue siendo muy deportiva, y la MT-09 no es tan deportiva, no es tan agresiva. Tener en cuenta que esto lleva unos semimanillares, aunque lleva unos semimanillares un poquito por arriba de la tija, no dejan de ser semimanillares. Entonces la cadera prácticamente va a la misma altura que los semimanillares, las piernas muy encogidas. Entonces es una posición muy R light, pero R al fin y al cabo. Madcast pregunta de vaya maquinón, todo lo que cuentes será súper interesante. Eso espero que estar a la altura, porque verdaderamente me ponéis en un aprieto, porque como he dicho, esto es gracias a vosotros. Sin vuestro apoyo pues no hubiera llegado esta máquina al canal, de verdad. Go Rider dice de hola, si hay una relación directa en lo que cuesta con el uso y sensaciones, aparte de que si es posible valorar el costo de su mantenimiento. Muchas gracias por mi contenido. Muchísimas gracias a ti por tu apoyo. Relación directa entre lo que cuesta con el uso y sensaciones. Verdaderamente son motos que no tienen sentido, no es un nivel tan alto, pero es que los acabados son tan perfectos, los materiales que usa son de tan altísimo nivel. Si no tuviera estos materiales, la moto verdaderamente pesaría más. Y si pesara más, pues no sería como es esta moto. Y luego la aceleración que ofrece esta moto es sin igual. Es una aceleración infinita, no se acaba nunca.
en carretera abierta por lo menos no se acaba nunca. Y como comentaba, que me dices el tema del costo de mantenimiento, pues el costo de mantenimiento no son excesivos, sobre todo, pues bueno, estamos hablando de que las revisiones son cada 15.000 kilómetros, y esas revisiones de los 15.000, pues bueno, son, pues digamos, normales de precio, pues entre los 150 a 300 euros aproximadamente. La que sí que se sube es la gorda, que es cada 30.000, que evidentemente al hacer reglaje de válvulas, hacer más cosas, incrementa el costo, y sí que pues está entre los 700, 800, 900 euros aproximadamente. Lo que sí que es verdaderamente caro son todas las pequeñas tapas que tiene de carbono, porque cada roce o rotura, ya sabéis que el carbono tiene rotura frágil, pues de los 700 euros, de entre 700, 1000 y pico, no baja ninguna. Entonces, caerte al suelo o que roce el suelo, aunque sea en parado, hace que la factura se incremente de una manera increíble. Y esto es todo, estas son todas las preguntas que me habéis hecho a través de las redes sociales y a través de la pestaña de comunidad de YouTube. Y como siempre, agradeceros enormemente vuestra aportación al canal. Así que seguimos con la prueba. Y llega el momento de la ciudad. La verdad que las maniobras en parado sobre la moto, pues sin querer te golpeas en la parte posterior de los muslos, te golpeas con partes de la moto sobre ella. Luego el radio de giro es amplísimo, necesitas una plaza de toros para poder girar en redondo, debido pues, bueno, al diámetro de las horquillas principalmente. Y entonces, pues bueno, cuesta de maniobrar en parado bastante, tanto sobre ella como bajo de la moto, porque la moto gira verdaderamente poquito, aunque pesa poco, pero cuesta un poquito pues moverte, porque la maniobrabilidad en la radio de giro es tan amplio que hay que hacer muchas maniobras para poder moverte. Luego, las maniobras a baja velocidad sorprende porque la moto empuja muy bien desde abajo, sin tirones, sin ruidos extraños, ni nada por el estilo. Entonces, te permite moverte y maniobrar bastante bien a baja velocidad. ¿Vale? El tema, la maneta del embrague es dura de verdad. Haces fuerza, o sea, tienes que hacer fuerza verdaderamente para moverte, y entonces eso llega a cansar en la ciudad de una manera increíble. Luego el cambio, el pedal, la palanca de cambio también es dura, lo que pasa es que es de recorrido súper corto y súper directo. Y lo bueno, el quick-shift es espectacular, tan espectacular que puedes pasar del embrague en ciudad. O sea, el quick-shift funciona muy bien. No he hablado de él, he esperado este momento porque funciona de una manera increíble. De hecho, en las reducciones le da ese golpecito de gas que verdaderamente emociona y le da eso. Pero es que funciona muy muy bien, tan bien que con una mínima aceleración te permite subir marchas. E incluso te permite subir de primera a segunda. O sea que chapó por el quick-shift, lo cual en ciudad te relaja un poquito el uso del embrague, de la maneta del embrague, que como decía, es dura. Luego, pasar entre los coches en espacios estrechos, pues sin querer, los espejos retrovisores la hacen ancha y luego están a la altura de los espejos retrovisores de los turismos. Entonces tienes que ir con mucho cuidado. Aparte de que rozar uno de estos alerones verdaderamente debe de doler en el alma, ¿sabes? Entonces vas con mucho cuidado. Entonces, pues bueno, eso a la hora de filtrar entre los coches, pues bueno, no es tan fácil. Aparte, como decía, el radio de giro, pues apenas te da para girar entre dos coches y colar. O sea que en ese aspecto, pues flojea. Evidentemente no es una moto pensada para la ciudad. Pensemos que estos alerones realmente funcionan, y realmente cuando vas deprisa, según los estudios que dicen, sostienen a la moto la parte delantera para que no se eleve. O sea que todo tiene eso. Yo con mi 1,83 m llego perfectamente al suelo, llego bien y me manejo muy bien con ella en ese aspecto. Luego, la moto da calma.
estás sobre el motor y da calor. Nada más coge la temperatura del motor, ahora que hace relativamente fresquito, pues bueno, es hasta agradable, pero que es agradable ahora cuando es fresquito, cuando haga más calor, pues puede ser algo tórdido. La moto emite calor, pero es que estás sobre el motor y entonces emite todo el calor, va subiendo y lo notas. De todas maneras, cuando te estás moviendo, porque como decía, la moto es muy usable, muy usable, te sorprendes lo usable que es. Entonces cuando vas en las vías un poquito más amplias, no es tráfico denso o cualquier cosa, la moto es muy ágil, te permite moverte con mucha soltura y luego a un poco que insinúes con el gas, aceleras y puedes convertirte en el rey del hueco siempre y cuando vayas con mucho cuidado, ¿vale? Porque la moto frena muchísimo, entonces pues bueno, hay que ir con suavidad. Aparte, el asfalto de la ciudad está lleno de trampas, entonces siempre puedes chafar algún reguero de gasoil o cualquier cosa y llevarte a algún susto. Por lo demás, la moto es perfecta. El acelerador se dosifica muy bien, pero recuerdo, es muy sensible, a que puedes cambiar la sensibilidad también del acelerador. Pero yo creo que es necesario que seas sensible, porque tienes mucha caballería a tu disposición y conviene que seas sensible. A mí por lo menos me gusta así. Por lo demás, la frenada es perfecta, como decía, es súper dosificable, tanto el freno delantero como el freno trasero, y verdaderamente es increíble. Lo único que pasa es que aquí en la ciudad, pues sin querer, la postura es un poquito más agotadora, porque no puedes ir todo el rato en posición racing, entonces sí que empiezas a lanzar el peso sobre las muñecas y quieras o no, pues carga un poquito las muñecas, pero bueno, aprovechas los semáforos para incorporarte, ponerte recto y relajarte, así que sin ningún problema. Bueno, el tema de las salidas de los semáforos, etcétera, es una pasada. Como he dicho, no me he atrevido a usar el launch control, creo que no hay carretera abierta, por lo menos aquí en la ciudad de Valencia, para hacerlo, no la hay. Tendría que haber buscado una carretera cerrada, pero a día de hoy, pues bueno, no la he podido encontrar. Y bueno, el ABS, etcétera, perfecto. Y bueno, las suspensiones, como he dicho, son suspensiones pétreas, son suspensiones muy duras, y los reductores de velocidad, como te los tomes con mucha alegría, pues verdaderamente los saltas, los saltas, te reciben y es un golpe bastante seco en los riñones. Así que, ¿qué decir? Es una moto espectacular, que me ha sorprendido muchísimo lo usable que puede llegar a ser. Me ha parecido que es una moto que, a pesar de sus 208 caballos, de los números tan espectaculares que tiene, es una moto usable. Eso sí, como comentaba, cuando llegas a las 9000 vueltas, te catapulta a otra dimensión, te teletransporta y verdaderamente vuelas. Vas muy deprisa, sea la marcha que sea. Vayas con la marcha en Granada que vayas, llegar hasta las 9000 y superarlas es ir muy deprisa, sí o sí. Entonces yo creo que es una moto en la cual tienes dos vertientes: o voy despacito, que puedo ir muy despacito para que la gente te admire y seas, pues bueno, señalado y admirado o incluso envidiado porque es una moto espectacular, o es una moto en la que puedes ir verdaderamente deprisa, pero siempre a ser posible en pista cerrada. En carretera abierta, pues un poquito de lógica y mucho control, porque el límite de la moto está muy alto, y a no ser que seas alguien con muchísimas manos, pues es preferible no intentar llegar al límite de la moto, porque posiblemente vas a llegar antes a tu límite que al de la moto. Y nada más, de verdad es una moto que me ha sorprendido mucho, estéticamente brutal, valga la redundancia, pero como decía y me repito por última vez, una moto muy usable de verdad. Y poco más que decir, agradecer al concesionario MV Agusta Valencia la posibilidad de traeros esta prueba, súper agradecido, y sobre todo muy agradecido a vosotros, mis damas y mis caballeros. Vuestro apoyo, vuestra ayuda ha sido vital para poder llegar a traer estas máquinas tan exclusivas al canal. Espero que sea la primera de muchas MV Agusta que pase por el canal, pero verdaderamente muy agradecido a vosotros, porque sin vuestro apoyo
esto no sería posible. Así que como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos